Bueno, quiero agradecer a Andrea por la invitación, claro, a ustedes por su presencia aquí. Y he preparado un texto pequeño, un poco para introducir nuestra charla. El texto se llama como la conferencia, de qué hablamos cuando hablamos de fútbol, y lleva un epígrafe de Juan Villoro, para que esté con nosotros por lo menos en espíritu. El epígrafe dice: un equipo de fútbol no es más que una abstracción de colores. Hace unos días alguien me preguntó si, en mi opinión, más allá de sus cuadros sobre el tema, yo creía que a Ángel Zárraga le gustaba realmente el fútbol. Confieso que no supe qué contestar en ese momento. Semejante pregunta presenta en primer término un problema esotérico insalvable: descifrar el pensamiento del propio Zárraga, entrar en su cabeza para conocer lo que real y sinceramente sentía y pensaba. Pero además, la complejidad para encontrar una respuesta reside en poder diferenciar entre lo que Zárraga pensó sobre aquellos y aquellas futbolistas de piernas colosales y lo que ahora nosotros, a casi 100 años de sus cuadros, sentimos y pensamos. Es decir, implica salvar el tiempo que media entre entonces y ahora, tiempo en el que el concepto de fútbol ha cambiado considerablemente. Por eso es que les propongo que hagamos hoy un ejercicio, que me acompañen hoy a hacer un ejercicio solo en parte esotérico, encontrar las pistas que Zárraga dejó en sus cuadros para entender de qué hablamos nosotros cuando hablamos de fútbol, o mejor, de qué hablaba Zárraga cuando hablaba de fútbol. Despachemos de inicio una idea demasiado obvia. El fútbol que conoció Zárraga era un deporte de muy reciente consolidación, un instrumento de ocio para las clases trabajadoras en algunos centros urbanos, un exorcismo de la muy reciente guerra mundial para ganarse la salud, el bienestar y hasta la patria. El fútbol nuestro, en cambio, es una industria y un gran negocio, usufructuado lo mismo por compañías que por gobiernos e instituciones. Es un sentimiento globalizado y una fe capaz de competir con los fanatismos y credos más tradicionales. La evolución del fútbol puede leerse desde la historia de las ideologías, pero no me detendré en este asunto que ha sido estudiado suficientemente por antropólogos, sociólogos e historiadores. Al margen de esas diferencias políticas, ideológicas y hasta económicas, me interesa, en cambio, que exploremos una similitud estética y puramente corporal. Desde su reinvención moderna, el fútbol se juega exclusivamente mediante la inteligencia de los pies. Las manos que otros deportes privilegian, aquí están proscritas. El valor del jugador se mide por la fortaleza de sus piernas, sinécdoque de todo su cuerpo. Eso convierte además el campo de juego en un lugar de correrías y acrobacias con la cabeza. Los pies no sirven solo para correr o conducir el balón, sino para dar el impulso que necesita la columna vertebral para volar hasta donde ocurre la otra mitad del juego. Vistos bajo el efecto al mismo tiempo ralentizador y acelerador de las primeras cámaras de cine, los jugadores del Liverpool y del Newcastle parecen más que volar, desparramarse y chocar unos contra otros, eso es verdad. Pero con un poco más de empatía e incluso de vocación poética, las piruetas de los jugadores, en gesto de estirarse hacia el cielo, conmovieron al pintor Zárraga a tal punto que encontraba en sus movimientos cierto arrebato espiritual. Los gestos son eternos, explica Zárraga, que se levanten las manos a los cielos para implorar la gracia divina, que se aspire a una bola que los otros disputan, la actitud es siempre la misma: súplica, ansiedad, deseo, esperanza. Y en otra parte añade lo siguiente: en los juegos del estadio, la carrera a pie, el fútbol, el básquetbol, me dieron de nuevo el sentido de la mecánica humana. A mis compañeros que no pintaban desnudos, diciendo que nadie anda desnudo en la vida contemporánea, replicaba yo llevándolos a los estadios para hacerlos admirar los músculos largos y el fino ritmo de los corredores de velocidad, los torsos amplios de los corredores de fondo, el equilibrio eficaz de los lanzadores de disco, los músculos de solidez de la columna de los futbolistas, cuyas rodillas articuladas en el hueso del muslo y en los dos huesos de las piernas son la más hermosa arquitectura que se puede soñar. Y si esa arquitectura es femenina, esto ya no lo dice el pintor, pero lo inferimos nosotros, entonces esos huesos son una arquitectura doblemente hermosa. Es un testimonio contemporáneo del cuadro Las futbolistas, que es el que vemos ahora, de Zárraga, especie de trofeo de bodas que Ángel había pintado en honor de su esposa Jeannette Ivanov y de sus compañeras Henriette Comte
y terreno para conmemorar la victoria de su equipo en el primer campeonato nacional de fútbol femenil francés, año de 1922, como decíamos. Las diferencias entre las figuras de lienzo y las imágenes son pocas y quizá un tanto sutiles, seguramente ustedes se dieron cuenta. En el video hay boinas y aquí no hay boinas. Los pantalones son mucho más cortos en la versión de Zárraga. Las piernas son deliberadamente acentuadas e idealizadas, casi perfectas. Mencionaré otra similitud, la pelota, quizá el elemento material más importante del juego. El balón ha sufrido cambios radicales en su tamaño y en la hechura de los materiales, pero mantiene su esencia a lo largo del tiempo, tal como lo deja en claro el historiador Jesús Paredes Ortiz. Probablemente sea la esfera la forma geométrica más generalizada en el universo desde el descubrimiento del átomo del filósofo Demócrito. Y sin duda es la pelota, esfera de cualquier material, el elemento lúdico más primitivo. Algo que no explica Paredes Ortiz, pero que es inevitable mencionar, es el valor simbólico de la esfera como elemento contenedor del tiempo y de lo eterno. Zárraga escogió retratar a su pintor Ramón Novarro, que veíamos antes, con ella, con la pelota, y no olvidó incluirla en el retrato de las futbolistas. Pero en ningún cuadro resalta tanto como en el joven futbolista de 1926, es el que teníamos antes. En él, un niño, un jugador con cara de niño, sostiene la esférica con algo de incomodidad y hasta torpeza. La bola llena uno de los puntos focales de nuestra atención. El color utilizado por Zárraga es deliberadamente opaco y cobrizo, sin costuras ni imperfecciones. Otra vez, un balón ideal. El pintor amante del simbolismo nos recuerda mediante su redondez otra dimensión del juego, su atemporalidad, y con ella quizá también la temporalidad del arte. Hablar del tiempo nos invita a una segunda reflexión. ¿Por qué expresar un juego dinámico con retratos y estampas más bien estáticas? Está bien. Las y los futbolistas de Zárraga parecen semidioses olímpicos sobre pedestales de mármol colorido. Incluso en sus escenas de movimiento, como el cabezazo, los involucrados se eternizan. Sus músculos se suspenden en trances rígidos, a la vez mecánicos y divinos. Esta parte metafísica del movimiento no sorprende si atendemos a la eternidad que atribuía Zárraga a los gestos, eso que ya leímos hace un instante. Sorprende en cambio si pensamos en su filiación cubista, en la voluntad, tan de moda en su tiempo, de integrar la cuarta dimensión dentro de las representaciones pictóricas mediante la superposición de planos. A diferencia de los futuristas Carrà y Boccioni, Zárraga escoge el camino de la negación, del no movimiento para expresar el fino ritmo de una arquitectura perfecta. Como en el arte de la fotografía, el tiempo se congela al interior del cuadro, pero también hacia el exterior. El espectador contempla el pase, el salto, el gol. ¿Podemos llamar entonces a esto el triunfo del clasicismo sobre el futurismo e incluso sobre el cubismo? Probablemente. Las vanguardias casi siempre nacieron pasadas de moda. Y esta quietud fotográfica de Zárraga en su representación del juego es una diferencia o una similitud con nuestra época. Similitud si pensamos en la manera en la que la publicidad, arte poética de nuestro tiempo, utiliza las cámaras hiperlentas para retardar los milagros del fútbol actual y casi de cualquier cosa, ¿no? A nadie se le ocurriría una toma hiperrápida, digamos futurista, para deleitarnos con las repeticiones instantáneas. Bueno, para concluir me gustaría subrayar una similitud que solo nombraré porque no quiero abusar de la paciencia de mi auditorio y porque no tengo tiempo de recorrerla con la profundidad y justicia merecidas. Estoy hablando del color. Sus cuadros futboleros le ganaron el reconocimiento a Zárraga de sus contemporáneos, entre otras razones por su maestría del color. Los especialistas nos deben un estudio sobre el gran colorista Ángel Zárraga. Zárraga, el de la paleta de luz metálica. Zárraga, el hombre quijotesco que quiso reconciliar el impresionismo de Renoir con el oscuro Cézanne y con el rosa mexicano. Zárraga y el Technicolor. Y ahora sí, termino. En uno de los capítulos de la historia del cuerpo, de Jean-Jacques Courtin, Georges Vigarello afirma que el entrenamiento físico durante los años 20 no solo era sobre el cuerpo, representaba también un trabajo sobre la intimidad, implicaba la maestría no solo de los músculos y de los movimientos, sino también de la interioridad y de lo anímico. Podemos decir, siguiendo a Vigarello,
que Ángel Zárraga logró ver esa paradoja, o si prefieren, esa dualidad. Se dijo un enamorado de lo mecánico, pero no hizo sino retratar el espíritu. Se dijo admirador de la dinámica, pero siempre pintó la metafísica del juego. Alabó los huesos y las rodillas de sus modelos, pero más que a las rodillas, ofrendó un homenaje a la voluptuosidad de su mujer ideal y eterna. Lo que nunca hizo Zárraga fue confesarse un apasionado del deporte, un hincha de tal o cual equipo o un fanático que posponía sus obligaciones con tal de acceder al placer de patear una pelota. Es difícil imaginarse al hombre mundano y cursi, como lo recuerda Picasso, en polvaredas y cáscaras de barrio. De todos modos, el fútbol es más que el deporte de las patadas. En su mejor versión, puede condensar a un mismo tiempo todas las representaciones de la eternidad. Puede ser el escenario de la armoniosa arquitectura del cuerpo y la danza de los opuestos. Puede marcar, en fin, el ritmo y las vibraciones de un solo color. Zárraga era un esteta y supo ver justamente esta dimensión del juego. Si no supo ver todas las demás, tampoco podemos culparlo. Y ahora sí, el injusto descrédito de la crítica, la pobre maestra de las artes, decía Alfonso Reyes, se debe a quienes se empeñan en exigir a un hombre que sea algo distinto de lo que en realidad es. Por eso sería injusto decir que a Zárraga no le gustaba realmente el fútbol. Digamos simplemente que no le gustaba en el sentido convencional de la expresión. Y eso es algo que hoy, a 70 años de su muerte y en medio de la mundana y cursi avalancha publicitaria de la 20ª Copa del Mundo, alguien tendría que agradecerle. Muchas gracias.